Pedro Butazzoni. Vamos a conversar por Zoom con él hoy día, es el codirector de la consultora Droid. Y bueno, por supuesto que las expectativas están puestas ahora en el próximo vencimiento del calendario electoral, que es el armado de las candidaturas, donde hay, como siempre, nada extraño, danzas de nombres. Así que de esto y de otras cosas que vamos a estar charlando con Pedro. Pedro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Indio, buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? A las Bueno. corridas nomás en estos días. Y bueno, me imagino. Bueno, Pedro, ¿cómo estás viendo esto que va a pasar en pocos días más con la presentación de las listas de candidatos, con el vértigo propio que esto suele tener? Vamos a empezar por la Libertad Avanza, donde se supone que Alfredo Olmedo va a ser el candidato a senador. ¿Crees que esto va a llegar con alguna modificación al día del cierre? A ver, siempre alguna modificación o alguna sorpresa puede haber, ¿no? Me parece que es netamente decisión de Olmedo. Yo creo que Olmedo ha dejado claro que el líder del espacio es él y que el armador y estratega es él. Entonces me parece que es más una decisión personal, ¿no? Relacionado a la estrategia que quiera tener la Libertad Avanza y a los objetivos que se plantee para la elección, ¿no? Me parece que pasa hoy por la cabeza de Olmedo decir, bueno, encabezo la lista o la encabeza Emilio Orozco. Creo que de ahí no va a salir. Me parece que no hay margen para mucho más que eso. Y después ver bien qué va a pasar en diputados. Digo, se ha hablado poco de las candidaturas a diputados dentro de Libertad Avanza. Uno entiende a priori que debería ser Carlos Zapata, que tiene que renovar la banca y que ha demostrado, si se quiere, cierta lealtad al proyecto libertario, ¿no? Y ha jugado mucho su figura dentro de ese espacio. Pero bueno, no se ha hablado demasiado, así que tal vez ahí, si no es Carlos Zapata, sí habría una sorpresa, ¿no? Pero después en senadores será Olmedo encabezando o Orozco encabezando, no creo que haya otra Pero vos la sorpresa, ves quizá. entonces a Emilia Orozco en la lista de candidatos a senadores, en primera o segunda. Sí, a ver, yo creo que desde el momento en que Emilio Orozco es la candidata que mejor mide de la Libertad Avanza, hay que tenerla en cuenta para encabezar la lista o para acompañar, ¿no? Yo creo que es Ujú. la figura más relevante que tiene hoy ese espacio político, es la cara nueva o la cara fresca también de ese espacio, ¿no? Porque tanto Zapata como Olmedo ya tienen un historial político en Salta, vienen de un recorrido mucho más largo, son fundadores de Ahora Patria, ¿no? El partido de Alfredo Medo. Digo, Emilia Orozco tiene una carrera mucho más corta, ha sido concejal en la ciudad y directamente ha pegado el salto a diputada nacional, así que es, si se quiere, la renovación de ese espacio político. Entonces me parece que hay que tenerlo en cuenta para estas listas. Olmedo ha dejado entrever por ahí también de que quiere guardarla, de que hay una posibilidad de que no juegue nada, de que siga siendo diputada nacional los próximos 2 años, pensando ya en una candidatura a gobernadora. Pero bueno, sería una decisión bastante particular porque entendiendo que la Libertad Avanza corre con ventaja, no hay mejor oportunidad de posicionar un candidato a gobernador que una campaña, ¿no? La Ujú, forma de mm. hacerte conocido y de que cada día más gente ubique a Emilio Orozco y a sus ideas es mediante una campaña, ¿no? Entonces desaprovechar una campaña sería bastante extraño, ¿no? Hay un dato aquí, obviamente que, como decíamos el otro día, la aparición de Gustavo Sáenz, digamos, con una lista propia de candidatos ha cambiado todos los escenarios que anticipábamos que podría tener Salta o que hubiera podido tener Salta, para que lo pongamos en los términos correctos. Y esto va a significar un armado distinto porque aparece, digamos, una lista en donde cobra importancia para decir de alguna forma, el aparato, ¿no? Eh, con un condimento muy interesante, donde los aparatos cobran un poco de vigor, obviamente, que es escenarios de ausentismo de la gente a votar. Mientras más ausentismo, más poder, digamos, o más vigor tienen los aparatos. ¿Cómo estás viendo el porcentaje de ausentismo y estas posibilidades que va a tener el sector de oficialista, digamos, o el sancismo en Salta? No, a ver, me parece que el dato de la elección de octubre y también de lo que venimos viendo a
a nivel provincial en cada una de las provincias donde había elecciones es el ausentismo, ¿no? Me parece que esa apatía ciudadana va a seguir estando y que va a sacar más votos la gente que no vaya a votar el voto en blanco que en muchos espacios políticos, ¿no? Me parece que ese es el dato clave y que tal vez la política no termina de entenderlo, de comprenderlo, de qué está pasando, de que la gente no tiene ninguna intención de ir a votar o que siente que ir a votar no le cambia su vida o no le transforma su vida o que no va a pasar nada con ese voto, ¿no? Me parece que ese va a ser el dato en particular. Después en relación al Frente Provincial, en algún momento lo hemos hablado. Bueno, ayer escuché una nota bastante interesante también del gobernador en el medio de La Nación ayer a la tarde, en donde habla de esto y tal vez el desafío más complejo es romper esa polarización, ¿no? Que por lo menos las encuestas muestran un esquema polarizado. Bueno, ¿cómo hacen los oficialismos provinciales para convencer a parte de la ciudadanía de que se alejen de la grieta y voten más una avenida del medio, que no te dice que todo lo que hace el gobierno está mal, ni que todo lo que hace el gobierno está bien, y que tal vez tienen una agenda más local relacionada al federalismo, a los intereses de las provincias, a la obra pública, ¿no? Parece que hay algo interesante para mirar ahí, que por supuesto el oficialismo provincial tiene con qué implantarse en la elección, pero hay que ver hasta dónde quieren pisar el acelerador, ¿no? Ayer Sáenz no terminó de ser... fue más Sáenz que nunca, digamos, ¿no? Dijo, bueno, yo tengo parte de mi espacio que está en La Libertad Avanza, parte que está en Fuerza Patria, y hay parte que no se siente representada en ninguno de los dos sectores y que quiere salir a jugarla, y yo acepto todo, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que ver hasta dónde pise el acelerador ese frente político, porque si se quiere plantar en una discusión nacional, lo tiene que poner a fondo, ¿no? Tiene que ir a todo lo que dé políticamente hablando y mover toda esa estructura que tiene efectivamente el sancismo en la provincia para plantarse en el escenario y romper ese esquema de polarización que existe, ¿no? Vos sabés que estuve leyendo y escuchando leyendo algunas encuestas y escuchando a algunos consultores que han estado midiendo en las provincias donde se ha conformado, donde ya hay listas y donde están los gobernadores particularmente que armaron digamos este sector que se llama Provincias Unidas, y empiezan a notar, por lo menos en esas provincias donde están gobernadas por estos 5 gobernadores por lo pronto, empiezan a hablar de escenarios de tercios. Digamos, ya aparentemente los gobernadores, no sé si fruto del aparato o de su impronta política o digamos de su fuerza política, en algunos casos, van logrando por lo pronto, no te digo que instalarse como posibles o cuasi ganadores, pero por lo menos empiezan a aparecer escenarios de tercios, como diciendo, bueno, ya si hay 3 tercios, acá está rota la polarización. ¿Qué estás viendo de esto? ¿Lo ves como escenario posible y esto puede pasar también en Salta? A ver, que puede pasar, me parece que depende mucho de la decisión política del gobernador de jugar una elección a fondo con un frente propio, ¿no? Lo que está pasando en Chubut, en Córdoba o en Santa Fe es que los gobernadores han puesto su cara, su cuerpo y la campaña al hombro, ¿no? Y plantaron bandera en el minuto 1 y dijeron, bueno, vamos a ir a romper esta polarización, y están imponiéndose de alguna manera el proceso electoral sobre sus espaldas, ¿no? Y jugando su figura política en ese proceso, ¿no? Incluso están hablando ya de candidaturas potenciales para dentro de 2 años, ¿no? No solo se plantan como un espacio circunstancial en esta coyuntura electoral, sino que dicen, bueno, queremos poner un presidente en las provincias, digo, generan otro tipo también de expectativas con esas declaraciones. Yo Salta lo que veo diferente hoy es que el Frente Provincial todavía no arrancó. Digo, hay que ver cómo arranca. Digo, se han presentado los frentes, pero no conocemos mucho más del Frente Provincial que su nombre. Digo, no ha habido voceros, no ha habido conferencia de prensa, no hay imagen del espacio político, no ha habido mucho más que, bueno, vamos a jugar. Yo creo que después... Hay unas declaraciones que nos hizo Villada a nosotros. Después no he visto mucho más, digamos, ¿no? No, de hecho, Villada yo creo que es el único que ha
que ha funcionado como vocero y que ha plantado posición y que dijo, bueno, nosotros queremos armar algo distinto a lo que está Mm, presentando Fuerza Patria y ahora Patria. Pero más allá de eso, yo veo como que le falta todavía arrancar. Entiendo que el 27 cierran la lista y capaz que con candidaturas puestas pisen el acelerador y se plantan de otra manera dentro del escenario. Por ahora, me parece que vienen a media máquina, ¿no? Tal vez ujú, hay discusiones internas y demás de cómo llevar a cabo este proceso, pero todavía lo veo a media máquina y tampoco está tan claro qué parte del oficialismo provincial va a jugar dentro de ese frente, ¿no? Ayer Gustavo Sáenz dijo, bueno, mi gobierno tiene mucho, la centro derecha de mi gobierno quiere ha armado un frente electoral para presentarse, ¿no? Digo, ha deslizado que no es todo el sanchismo, que es solo lo que sería Unidos por Salta en una elección provincial, ¿no? Más ujú, los mm. frentes, los partidos políticos que representan la centroderecha de su espacio y no otros como Libre del Sur, Memoria de Movilización, los intervenidos del PJ, digo. Entonces me parece que hay algo ahí que todavía eh, le falta nitidez para empezar a meterse claramente en el escenario. Yo creo que después del domingo vamos a tener, con los candidatos puestos, ya vamos a saber el perfil que tiene el espacio y a qué público apunta y vamos a ver hasta dónde quieren pisar el acelerador para romper esa polarización. Lo que sí Sí, estoy seguro de que si no van a fondo, va a ser difícil que se metan en la discusión, ¿no? bueno, de todas maneras vamos a esperar. Yo creo que a partir de que se conozcan los candidatos, si los candidatos surgen a ver, o son personas muy cercanas a Gustavo Sáenz, bueno, necesariamente va a quedar esto identificado con él. Digamos, Sí, y no lo veo acompañado de una campaña a medida que los candidatos del frente oficialista o sáencista van haciendo la campaña y él vaya a la par diciendo, no, yo no tengo candidatos. Lo veo muy difícil a eso, ¿no? No sé, por eso me parece que y coincido con vos, va a tener que haber una definición contundente, digamos, ¿no? totalmente, ¿Cómo ¿no? va a jugar? De hecho, a ver, ya se ha instalado que el frente, primero los salteños, el frente Sáenz, o sea, eso ya, Sí, sí, por lo menos en ciertos sectores de la política y ciertos sectores de la sociedad, está sí, instalado sí. que Sáenz ha presentado un frente. Sí, los títulos eran, Sáenz decidió jugar en la elección. Digamos, más si tuviéramos que Exactamente. Entonces sintetizarlo, ahora ¿no? es difícil correrse y no poner el cuerpo, Mm, pero yo creo que hace falta una definición política más fuerte de Sáenz para ser más claro. A ver, ¿ese espacio tiene éxito o no? Si es que el gobernador pone en juego su capital político, ¿no? mm, Digo, después, ujú. las candidaturas que pueda tener, yo creo que ninguna tiene un volumen suficiente individual como para romper el escenario y llamar la atención por sí mismo, ¿no? Necesitan de un Gustavo Sáenz diciéndole a los salteños, voten a primero los salteños porque es mi espacio político, porque representamos ciertos valores o eh, tenemos cierto diferencial en relación a los otros espacios, ¿no? Yo creo que ahí hace falta todavía esa definición política que no está tan clara y que el gobernador me parece que está midiendo un poco los tiempos para ver Ujú. hasta dónde acelera o desacelera, ¿no? Bueno, ¿cuánto crees que va a determinar cuando conozcamos los nombres de los candidatos, digamos? Porque por lo pronto son los espacios que más o menos marcaron de alguna forma la cancha. ¿Cuánto de estos espacios que están más o menos delimitados ahora pueden ser determinantes para, digamos, terminar a ver, voy a usar una palabra doméstica, para terminar de cuajar o de disgregarse? No, no, me parece que es clave, digo, a ver, en Fuerza Patria hay un lindo lío, digo, hay tres candidatos para dos cargos, Claro, alguno, claro. alguno va a ser decapitado, si se Sí, claro, quiere, que son Leavi, Estrada y Urtubey. y Urtubey, y Claro, uno tiene que ser el candidato a senador y otro el diputado, sobra sí. uno. Bueno, hay alguno que el espacio político tiene que sacrificar y decirle que no puede ser candidato en esta Mm, elección, ¿no? Porque además ujú. por la ley de paridad, digo, ni siquiera puede ir segundo, digo, tiene que ir tercero en cualquier escenario uno de los tres, ¿no? Me Sí, parece que sí. ahí hay dos opciones. Al que intenten sacrificar se enoje y arme algo propio, que todavía Ujú. está a tiempo, digamos, porque es simplemente tener un partido político, Sí, o claro. que se vaya a su casa enojado, Ujú. Sí. pero, O que lo pero llame a bueno, Sáenz, o que aceptando la lo llame a decisión. Sáenz, o que lo llame a Sáenz, le dice, ahí voy.
o que lo llame No Sáenz, sé, le diga ahí no sé, voy, que yo eso a no ese sé lo veo, si lo veo un poco, ya lo veo un poco difícil. más compleja, ¿no? Ajá, Porque sí. yo creo que los tres ya han jugado su ficha dentro de Fuerza Patria. De hecho, no sé si miramos Urtubey salió el mismo día del cierre de frentes con una conferencia de prensa, una cuasi conferencia de prensa con un banner de Fuerza Patria detrás. Mm, Leavi es indiscutible que su alineamiento político está dentro de ese frente, porque es el Frente de Cristina, el espacio donde él ha pertenecido históricamente, y lo mismo Emiliano Estrada, que forma parte de la Cámpora, digamos. Yo veo difícil que tal vez Urtubey es el que tiene más margen de maniobra, que si lo dejan afuera de Fuerza Patria puede armar algo por afuera, ¿no? claro, Porque sí. difícil, pero bueno, tiene un Sí, poco más de Leavi margen y de maniobra, Estrada, ¿no? es difícil que se vayan del kirchnerismo, digamos, difícil que armen algo por fuera del kirchnerismo. No, es muy difícil. Yo creo que Ujú, uno de los tres va a tener que aceptar de no ser candidato y por lo menos circunstancialmente irse a su casa, ¿no? ujú, Y digo, ahí va a haber hasta el domingo a la noche incertidumbre, porque yo creo que nada está definido, ¿no? ujú, ujú. Y en el cencismo, bueno, hay danza de nombres, pero tampoco circula ninguno con fuerza, Con ¿no? Yo creo firmeza, que ¿no? Pues no hay nombres firmes. no Digamos, hay hay nombre muchos firme. nombres, además, como demasiado para tan pocos cargos, porque es lo Claro. mismo que hablabas recién, digamos, son dos cargos en realidad. Y Ambos los tampoco, que tienen con seguridad de entrar el candidato a senador en primer término, en caso que salgan segundos, y el candidato a diputado en primer término. Son los números puestos. exactamente. Y tampoco hay ninguno que se haya plantado, ¿no? Excepto Villada, yo lo único que escuché al ministro de Gobierno que dijo, yo quiero ser candidato. Y ha plantado, dijo, bueno, después veremos si puedo o no puedo, pero por lo menos ha expresado sus intenciones, ¿no? Después no Mm, ha habido otros dirigentes políticos del espacio que digan, che, me sí. gustaría, me gustaría jugar este partido. Claro, Por porque supuesto, ahí sí ¿cuánto, cambia cuánto mucho. de esto finalmente va a tener que terminar en el escritorio de Sáenz y si será Sáenz el que diga sí y no? Vamos, después, digamos, aspiraciones pueden tener mucho, es decir, yo quiero ser, bueno, no sé qué, y después será el gobernador Sáenz el que dé el ok y rubrique, digamos, la lista definitiva. No, no, sin lugar a duda, ¿no? Va a ser Sáenz el que termine definiendo las candidaturas o dando lo que a las candidaturas. Ujú. Y ahí va a depender mucho de quiénes sean los candidatos, el perfil que tenga el frente, como te decía hace rato, ¿no? A ver si el candidato efectivamente es Ricardo Villada. Y bueno, va a ser indudable que un frente sancista, es su ministro de gobierno eh, desde que asumió la Mm. gobernación, pero además ha sido secretario de gobierno en la municipalidad, ha sido presidente del Consejo Deliberante de su propio espacio, digamos, indudablemente un hombre sancista desde el día uno del nacimiento de este frente, ¿no? Digo, después si ponen algo más híbrido, bueno, tal vez intentarán despegarse si se quiere, ¿no? No sé, alguien que venga de afuera, pero bueno, por ahora no hay demasiados nombres en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Así que estaremos atentos y creo que la semana que viene vamos a tener una columna muy interesante. Así que Pedro, que tengas una muy buena semana. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, Indio, un abrazo. Un abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego, adiós.